Quiero ver tu luz brillar así, saliendo del dolor, sonriendo al despertar. Que nunca dejemos de soñar, 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 volar para crecer. Hoy quiero ser trigo. Muy buenas noches, muy buen martes. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que conocemos como La Voz de Comercio, ¿no? Un programa desde donde intentamos contarte qué está pasando en nuestra actividad, qué está pasando con la negociación del bono que estamos pidiendo de 5.000 pesos, que es uno de los temas que nos va a ocupar en el programa del día de hoy. Y con respecto a esto quiero decir que me causó una enorme alegría que los delegados de otras agrupaciones, como los compañeros de Nueva Generación de Comercio, salieron a manifestar, salieron a pedir el bono, como lo habían hecho en otro momento. Salieron a la calle, estuvieron manifestándose tanto en Carrefour Salguero como en Carrefour Vélez, que es el lugar donde ellos tienen ámbito de actuación, junto con los trabajadores y trabajadoras de los Express. Así que felicitaciones a ellos, felicitaciones al CEOCA por haber continuado con las asambleas. Ellos tuvieron asamblea de 2 horas, 4 y 6 horas en diferentes días, por lo que fue contundente en la zona oeste cómo se hizo sentir el llamado de los trabajadores para que las empresas se sienten a negociar. Del mismo modo, en la capital federal tuvimos la aparición, la irrupción en los locales de los delegados de oficialistas, para llamarlo de algún modo, que también salieron a pedir el bono, ¿no? Y esto es muy bueno, porque no importa de dónde vengan, no importa en qué agrupación estén, si son oficialismo, si son oposición, lo importante es unirse en algo que va a traer el beneficio de todos y todas las personas a que representamos. Eso es importantísimo. De más está decir que no nos vamos a quedar ahí, y en un ratito vamos a seguir hablando acá en el programa de cómo desde la agrupación La Voz de Comercio vamos a actuar de acá en adelante si no tenemos una respuesta positiva. Por otro lado, vamos a estar hablando con Erin Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, quien nos acompaña habitualmente, con quien vamos a hablar algo que tiene que ver con este tema, ¿no? Con el tema del bono, y que es cómo le fue a los supermercados en estos meses de pandemia y cómo evoluciona el salario. Entonces, queremos tener más elementos y darte más elementos para que vos evalúes y te des cuenta que lo que estamos haciendo es un reclamo justo. No es ni más ni eso, es un reclamo justo. Por otro lado, esta semana la semana esta que pasó, tuvimos una noticia muy, pero muy importante para muchos de los compañeros y compañeras que nos están mirando, y que tiene que ver con el fallo de la justicia laboral, que declaró nulo los acuerdos por suspensión al que habían arribado la FAESIS con las cámaras empresarias, y que los habilitaba a pagar el 75% del salario. Esto es muy importante porque de alguna manera le abre las puertas a todos y todas para que se pueda ir a reclamar, para que de algún modo se hagan de ese salario que habían visto disminuido durante estos meses de pandemia. Para eso vamos a estar en una comunicación con nuestro abogado, con Martín Aguirre, quien nos va a asesorar y también nos va a decir cuáles son las herramientas con las que contamos a partir de este fallo para poder accionar judicialmente y reclamar lo que nos corresponde. Salieron ya, obviamente, los empresarios. Salió Funes de Rioja, que es un abogado de los empresarios de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, a decir que este fallo iba a traer una catarata de juicio. Bueno, quizás sea un momento de respetar la justicia, y si la justicia dice que este acuerdo era perjudicial para los intereses de los trabajadores, y en este caso obligó a un call center, al call center atento, a devolver lo que le había quitado a un trabajador, y a partir de ahora pagarle el 100% del sueldo. Así deberá ser en todos los casos. Así que estemos atentos, que la verdad que es un tema por demás interesante, y que creo que
que es algo que nosotros tenemos muchas empresas dentro de nuestra agrupación que se adhirieron a este plan para poder pagar el 75% del salario. Estemos atentos, que es algo importante. Por ahora nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito y comenzamos a desarrollar el programa del día de hoy. Segundo bloque del programa del día de hoy, y como decíamos hace un rato, nosotros estamos pidiendo un bono, ¿no? Estamos pidiendo un bono que creemos que es fácilmente pagable por las compañías de supermercados, por los mayoristas, por todos los que estuvieron trabajando en este tiempo de pandemia. En un primer momento salieron a decir que no lo pueden pagar, y bueno, con todo lo que nos acostumbran los empresarios en Argentina, ¿no? Ante el menor intento de los trabajadores y trabajadoras por pedir algo que les corresponde, ya dicen que no, sin ni siquiera analizarlo. Bueno, nosotros queremos ayudar a analizar esto, y para eso estamos en comunicación con Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, quien nos va a contar un poco cómo estuvo evolucionando el tema de ventas en los supermercados, y después de este tema vamos a meternos en el tema salario. Por un lado, cómo evolucionaron las ventas en los supermercados, y por otro lado, cómo evolucionaron los salarios. ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, decía recién, ¿no? Ante el pedido de los trabajadores y trabajadoras de un bono de 5.000 pesos, los empresarios salieron a decir que no lo pueden pagar. Nosotros queremos que nos cuentes cómo evolucionó la venta en los supermercados en estos meses de pandemia. Bueno, la situación tiene algunas características que podríamos hacer un corte, ¿no es cierto?, en lo que fue entre enero de este año y el 20 de marzo, que empezó la pandemia. En ese periodo, el consumo en general y el consumo dentro de los supermercados, por lo tanto las ventas de los supermercados, tuvo una mejoría en relación a lo que fue el 2019. En parte también porque acompañaron los salarios con este incremento solidario, no sé si lo recuerdan, que fue una de las primeras medidas del nuevo gobierno. Por supuesto, todo esto tuvo que ver con que a partir de diciembre de 2019 empezamos a contar con un gobierno de otro signo político. Ahora bien, entre el 20 de marzo y los primeros días de abril, a su vez hubo un consumo exacerbado, según datos que informó la Asociación de Supermercados Unidos a la prensa. Hubo un consumo exacerbado de las personas que empezaron a pensar en acumular stock de lo que es, digamos, por miedo a algún tipo de desabastecimiento, de lo que fueron más que nada alimentos y artículos de primera necesidad. También durante este periodo, en algunas provincias, en algunos distritos, estuvo prohibido las ventas que no fueran de artículos de primera necesidad. Entonces es lógico pensar que el consumo se iba a volcar hacia estos productos. Paralelamente también hubo un incremento de las ventas de una unidad de negocio a la que los supermercados venían apostando, pero a un ritmo mucho menor, que es los canales online, ¿no es cierto? Esto fue lo que de alguna manera empezó a compensar las pérdidas, muy entre comillas, o las caídas en las ventas presenciales, digamos, ¿no?, de los locales, porque bueno, uno lógicamente no podía ir o tenía ciertas restricciones para concurrir personalmente a los locales. Sin embargo, lo que fue alimentos de consumo básico, digamos, esto las personas empezaron a tratar de hacerse de un stock por miedo a algún tipo de desabastecimiento, que eran cosas rumores que venían circulando en ese momento. Después esto empezó, después del mes de abril, empezó un poco a estabilizarse, ¿no es cierto? Ya no fue tanto el furor por acumular comida, sino que empezó a
a estabilizarse un poco y bueno, y las empresas comenzaron a hacer una reingeniería, digamos, de sus operaciones y comenzaron a reducir los costos lo más que pudieron en todos aquellos costos posibles. Uno es, por ejemplo, los costos, los llamados costos laborales, ¿no es cierto? Frente a una amenaza de recesión global recesión económica global que venimos atravesando. Es decir, para resumir, realmente no creo que haya habido una caída en las ventas, ¿no? Una caída o una pérdida, sino que más bien el consumo una reingeniería del consumo. El consumo empezó a cambiar y cambió rápidamente. Se exacerbaron las compras de los productos de categorías básicas y a su vez se incrementaron significativamente las compras a través de los canales online. Esto pasó en muy poquito tiempo. Este excedente, a su vez, ¿no? El excedente que provocaron estos dos rubros o estos dos recortes en lo que son las operaciones de los supermercados, este excedente a su vez tuvo que ser reinvertido para mejorar sus canales online, que es donde un poco están poniendo el ojo estas empresas de retail. Entonces, lo que hubo en realidad fue una reinversión de ese excedente para mejorar sus operaciones. Por lo tanto, yo creo que estrictamente no se puede hablar de pérdidas en las ventas, sino más bien de que están pasando por una readecuación de las operaciones en los supermercados y una apuesta a que estas tendencias se queden aún después de la pandemia, ¿no? Los supermercados tienden a volcarse al e-commerce, esto ya venía pasando, y con la pandemia esto se profundiza aún más, como forma de abaratar los gastos de costosos locales y como una estrategia a largo plazo para adecuarse a lo que son tendencias globales, ¿no? Que tienen que ver con modelos de negocio cada vez más austeros, es decir, con mínimas instalaciones y con la menor cantidad de personal posible. Sí, ahí tocaste dos temas que a mí me parece interesante y también uno es una observación sobre algo que dijiste que en algunos distritos, en algunas provincias, inclusive en el Gran Buenos Aires hubo una prohibición de venta de productos que no sean comestibles, entonces se prohibió vender el textil, se prohibió vender el electrodoméstico en los supermercados y eso fue una medida que fue muy criticada acá. Sin embargo, en estos días Francia acaba de anunciar que para proteger, entre otros, a las librerías y a los comercios que se ven obligados a cerrar por la farmacia, están prohibiendo en los supermercados vender productos que no sean comestibles. Van a vender solamente alimentos, ¿no? Como una medida cuando se toma acá es criticada y cuando la toma un país del primer mundo dicen que es una medida coherente. Me llamó la atención eso, que bueno, es una constante, ¿no? Mientras cuando se toman medidas en Argentina se habla de coartar la libertad económica de los empresarios, cuando las se toman en Alemania o en Francia, esto parece bien. Y el otro tema que me gustaría que hagas un poquito más de referencia y también será charla para otro programa, tiene que ver con esto, ¿no? Con la reconversión de los supermercados hacia lugares donde finalmente creo que pasarán a ser más centros de distribución de la logística para distribuir pedidos, de preparar pedidos y entregarlos, que lo que conocemos en el día de hoy. Sí, totalmente. Esto es la tendencia que viene sucediendo a nivel global. Vos que sos una persona bastante conocedora de cómo son estos modelos de negocio en otras partes del mundo, podrás dar fe que esto es así, ¿no? Hay muchos países donde los supermercados son tiendas online y centros de distribución. Eso es un supermercado, no es un lugar donde uno concurra personalmente como acá a elegir sus
productos y a llevarlos a sus casas por sus propios medios, ¿no? Uno realiza las compras a través de la tienda online y bueno, y da las precisiones, todas las precisiones posibles sobre cómo son sus preferencias de consumo, y esto también abre otro gran debate que tiene que ver con los datos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estas empresas, estas plataformas de e-commerce con los datos que obtienen sobre nuestros consumos? Conocen mejor que nosotros mismos qué artículos ofrecernos, ¿no? Cómo ir conduciendo nuestro consumo hacia ciertas marcas o ciertos artículos y otros no. Y esto vale oro hoy en día en esta época de capitalismo global de plataformas y financiero. Los datos son el nuevo oro y es a lo que se están volcando los grandes capitales a nivel global. Esto es una gran discusión también porque son modelos de negocios que utilizan trabajadores falsamente llamados autónomos o monotributistas en nuestro país bajo un modelo de relación laboral encubierta, ¿no es cierto? Y utilizan esta mano de obra bajo demanda cuando hay clientes que lo solicitan, las plataformas simplemente conectan a quien demanda esa mano de obra y al trabajador y se desliga de todas las responsabilidades derivadas de una relación laboral. Ese es el modelo que de alguna manera están queriendo imponernos a nivel global, que es un modelo con menos derechos laborales y sociales, y es un modelo donde, por supuesto, el salario se flexibiliza a ritmos y a niveles jamás conocidos en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros venimos de procesos de flexibilización laboral de los años 90, pero esto es como una profundización nunca antes vista. Sí, para nosotros, si tenemos que comparar después, Menem será un bebé de pecho al lado de esta nueva flexibilización, pero bueno, esos son temas que yo sé que estás trabajando muy fuerte haciendo un laburo ahí más que interesante con respecto a las plataformas y esta forma de flexibilización y precarización laboral, pero que cada vez porque se va imponiendo, ¿no? Y si no estamos a la altura, nos va a avanzar y nos va a superar. Eli, yo te propongo ir a una pausa y en un ratito venimos y seguimos con el tema que para lo que llamamos el día de hoy, que era el tema de la evolución del salario también, ¿no? Y un poco con todo lo que vos nos estás diciendo, que cada persona, cada compañero y compañera que nos está viendo ahora tenga elementos para analizar que lo que estamos reclamando es justo, pero que además es pagable. Vamos a una pausa y ahora venimos. Tercer bloque y seguimos con Elina Escudero, con quien estábamos hablando y analizando qué pasaba con los supermercados. Bueno, hablamos un poco qué pasa con el mercado del trabajo. Y ahora queremos saber, Eli, qué pasa con el salario, cómo evolucionó el salario en estos meses de pandemia. Bueno, para considerar cómo evolucionó en estos meses de pandemia nos tenemos que retrotraer un poco más atrás, ¿no? Porque el salario venía perdiendo frente a la inflación ya desde antes. Tenemos que en el periodo de 2016 a 2019, previo a la pandemia, resultó que los precios avanzaron casi un 200%, un 196,99%, esto es muchísima inflación, mientras que los salarios en promedio lo hicieron algo así como 150%, ¿no? O sea, ahí ya tenés que rápidamente, haciendo una cuenta bastante simple, que los salarios vienen arrastrando una pérdida en términos reales de casi el 50%. Esto también lo habíamos dicho anteriormente en otros programas,
hoy lo podemos reconfirmar con estos números más precisos. La caída del salario, lo que va del 2016 al 2019, es decir, lo que venimos arrastrando hoy, 2020, es del 48,4% en términos de salario real. Esta es la situación que nos deja el gobierno anterior y sus políticas de devaluación bastante feroces, ¿no? En 2018 se dio una devaluación que en solo 4 meses se devaluó la moneda un 70%. Esto fue realmente un golpe muy duro para el salario en términos reales, porque sabemos que en Argentina nos movemos con una especie de sistema bimonetario en el que el dólar pesa muchísimo en los costos y en las expectativas que tienen los empresarios respecto de los precios, ¿no? Movimientos especulativos se dan cuando el dólar pega una disparada y asciende en su valor, por más que les pegue o no realmente en sus costos. Esto es lo que suelen hacer incluso también los supermercados. Lo que suelen hacer es este intento de traslado de las devaluaciones o de los incrementos en los costos al precio, ¿no? Y esto vuelve a devaluar el salario real, y es una rueda y una cadena que nunca termina. A principio de este año, con cierta recuperación que hubo a partir del incremento solidario que se dio por decreto del gobierno nacional, hubo una pequeña recuperación en términos reales del 5%, que duró realmente muy poco, ¿no? Porque actualmente estamos hablando de que el salario, además de este casi 50% que viene arrastrando de años anteriores, se le suma al menos un 1,3% de pérdida en términos reales en relación al costo de vida y a los precios. Y lo que estamos viendo también en estos últimos días es una gran avanzada de lo que es el contado con liqui, ¿no? De estos movimientos especulativos en relación al dólar, por lo que solo nos queda esperar hacia el futuro próximo una mayor pérdida todavía del salario real. Entonces, esta es la situación que nos encuentra en 2020 discutiendo paritarias con un nuevo componente que antes quizás no era tan relevante, que es un gran aumento del desempleo. Y esto es lo que va a ser realmente la diferencia en términos de poder de negociación. Siempre que hubo un alto desempleo en el país, pierden o se intenta, digamos, con este fantasma del desempleo, se intenta amedrentar a los sindicatos para que negocien paritarias a la baja o que no recuperen el salario real de los trabajadores. Sí, en algunos casos hay sindicatos que no necesitan de momentos como este para negociar mal, ¿no? Como en el caso de comercio, que realmente esta paritaria que cerramos y que estamos intentando de algún modo de mejorarla con este bono que estamos pidiendo. Comercio no necesita de malos momentos, comercio siempre negocia mal. Uno cuando ve que los compañeros bancarios cobran un bono por el día del bancario de más de 60.000 pesos, que le provoca indignación pensar que haya tanta diferencia, ¿no? Entre dirigentes que de verdad quieren cuidar a quienes trabajan y a quienes les importa poco y negocian paritarias como las que negoció comercio. Realmente acá hay un problema que es mucho más grave, ¿no? Todo este escenario que vos planteás, tanto el actual como a futuro, nos deja al descubierto una realidad en nuestro gremio, el gremio de comercio, que es
que vamos de mal en peor y que no tenemos posibilidad de mejorar en lo inmediato, porque si en el peor momento se negoció de esta manera, ¿no? Con un desempleo más alto, que siempre es disciplinador, el desempleo siempre es disciplinador. Tenemos que pensar que nuestro futuro no va a ser para nada bueno en materia salarial. Esto es realmente, la palabra creo que es indignante, ¿no? Creo que es algo que nos indigna y lamentablemente siguen sentados ahí. Claro que sí, también es cierto que algunos sectores dentro de lo que es comercio y servicios han quedado un poco como hace falta, ¿no? Por supuesto, una construcción más amplia y más certera de datos que puedan acompañar esto que voy a decir a continuación, que no existen en este momento, pero a mí me da la impresión, no sé si estarás de acuerdo, que todo lo que es el sector de comercio y servicios cada vez se diversifica más. Hay actividades que son realmente muy disímiles las unas con las otras y además hace años que hay una tendencia de que todo lo que tenga que ver con lo online, todo lo que esté mediado tanto por plataformas como por páginas de internet, como es Mercado Libre, por ejemplo, todos los vendedores y vendedoras, todas esas transacciones que tienen que ver con comercio, ¿no? Todas esas tiendas online y demás, funcionan por un lado y luego hay islas de actividades que mantienen, digamos, un trabajo decente, registrado, y es un poco como que esta conducción del sindicato comenzó a dar digamos, la espalda a todo eso otro, que también es comercio y que tenemos que conocer fehacientemente quiénes son, dónde están. Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque son personas que trabajan de manera remota, son personas que trabajan desde sus casas, que trabajan a través de relaciones laborales encubiertas, a través de monotributo, a través de tiendas online, de tiendas que mantienen una cierta cantidad de personal que pueden mostrar, ¿no? Físicamente en sus tiendas y que están en blanco y que tienen aguinaldo y que tienen vacaciones y demás, y un montón de otros vendedores que no sabemos dónde están, que no sabemos cómo operan, y todo eso hay que empezar a atacarlo, ¿no? Me parece que hay que empezar a regularizarlo porque la informalidad viene avanzando duramente contra el sector de comercio y servicios. Sí, por un lado la informalidad y por otro lado la precariedad, ¿no? Porque avanzan, creo que prácticamente de la mano, porque el trabajo en estas aplicaciones, por ejemplo, que decíamos hace rato, y no sé si querés adelantar algo sobre el trabajo que estás haciendo con una de las plataformas en particular, te lleva a eso, ¿no? Si bien no es la informalidad, sí es la precariedad, o sea que de un modo o del otro el trabajador o la trabajadora termina perjudicado, y esto es pérdida de derechos, y el problema está que va a pasar un tiempo hasta que haya cambio en la conducción del gremio de comercio en capital. Y hay que ver, trataremos de que sea un cambio positivo, pero hay que ver si ese cambio positivo se da o no. Entonces todos estos años que vamos perdiendo en la carrera contra la precariedad, contra la informalidad, me parece que va a ser muy difícil de recuperarse. Tal cual, y en esto también podemos incluso volver a esto de la pérdida del salario, ¿no? Que me parece que también un poco viene a apresurar la renovación en los grandes sindicatos, y es lo que, incluso también en la CGT, que es lo que se viene discutiendo. Es necesaria una renovación porque evidentemente ya no han podido enfrentar lo que fue el último gobierno neoliberal y todas las transformaciones en términos de
de modelo de negocios que se viene profundizando de manera exponencial durante la pandemia. Y en esto, bueno, volviendo al tema de la nota que vos decías, estoy trabajando en una nota que va a salir estos próximos días acerca de la uberización de los supermercados, cómo el modelo de negocios de Uber, que conocemos y que ha sido tan resistido en nuestro país y en muchos otros países, está queriendo silenciosamente imponerse dentro de los supermercados, y cómo funciona este modelo de negocios, cómo es en otros países. Es un modelo de negocio que tiende a imponerse en todos los sectores de la economía. Vamos a explicar específicamente en supermercados cómo funciona, cuál es la aplicación que pretende, que desembarcó en Argentina y que pretende uberizar los supermercados, y cuál es el rol que vienen cumpliendo los distintos dirigentes de comercio, ¿no? Porque juegan mucho con esto, donde hay una organización fuerte, estas aplicaciones tienden a acomodarse a lo que debe ser y a la reglamentación, ¿no es cierto? Y a cuestiones que tienen más que ver con un trabajo decente, y donde no hay una organización tan fuerte, avanzan con todo. Entonces, un poco esto es lo que vamos a estar explicando sobre la uberización dentro del sector de los supermercados. Vamos a estar muy atentos a este material cuando lo tengas. Seguramente en 15 días, cuando te molestemos nuevamente para charlar con nosotros, vamos a tener este trabajo, y bueno, lo vamos a compartir y vamos a poder compartirlo con quienes nos miran. Elina, muchísimas gracias, un placer hablar con vos siempre. Nos quedan muchas cosas más claras de lo que nosotros por ahí pensábamos, y en este caso nos ayudás y ayudás a quienes nos están mirando a analizar esto, ¿no? Porque el fin del día de hoy de hablar con vos era contar con elementos para que el trabajador o la trabajadora, cuando participe de una asamblea, sepa que lo que estamos pidiendo es lo justo, que estamos yendo a lo posible, no estamos yendo a lo ideal, estamos yendo a lo posible, y que no compren, ¿no?, lo que las empresas dicen, que es no podemos, las ventas no dan, los números no cierran. Así que muchísimas gracias por aclararnos el panorama. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches, nosotros nos vamos a una pausa y ahora venimos. Cuarto y último bloque del programa del día de hoy, y ahora estamos en comunicación con Martín Aguirre, nuestro abogado, para que nos cuente y nos explique de qué se trata este fallo donde la justicia laboral dio por caído los acuerdos entre las cámaras empresarias y la FAECIS con respecto a la suspensión y la posibilidad de pagar el 75% del salario. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Mario? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, contanos, ¿de qué se trata este fallo? Bueno, el fallo es un planteo hecho por el tema, la persona es una trabajadora de un call center, donde plantea la nulidad e inconstitucionalidad del decreto del artículo 223 bis y la nulidad de las homologaciones de los convenios, basado principalmente en que los derechos laborales son irrenunciables, que nunca un convenio puede ser a la baja. O sea, en todo caso, invocan también el tema del riesgo empresario, que la empresa no puede ser que de movida o de entrada de la pandemia lo primero que haga sea tocar los sueldos. Básicamente es eso, lo que se plantea, y le dan la razón, es que le tienen que pagar el 100% del sueldo de manera retroactiva, hasta el mes de abril, que fue, bueno, el primer mes que no se pagó. Ese es el tema. Ahora también tomamos conocimiento el día viernes que salió otro fallo, pero de la sala quinta, donde manifiesta es contra Arcos Dorados, donde ahí le dan la razón al tema de los acuerdos. Hoy por hoy es un tema muy, muy debatido en la justicia, hay varios planteos hechos, y bueno, vamos a ver, seguramente ya están planteados los recursos extraordinarios, vamos a ver qué dice la Corte. Pero bueno, mientras tanto la gente ya, los que saquen fallos favorables van a poder empezar a cobrar. Sí, nosotros, bueno, dentro de nuestra agrupación
tenemos varias empresas que suspendieron a sus trabajadores y trabajadoras. Al principio nosotros habíamos hecho un planteo como el que surgió de este fallo. Luego, bueno, vino la homologación del Ministerio de Trabajo, lo que había convertido un poco, ¿no? Le había dado cierto marco de legalidad. La pregunta es, concretamente, ¿qué puede hacer un trabajador ahora o si puede hacer algo ahora que tiene este fallo del trabajador o la trabajadora de Atento? Bueno, lo que hay que hacer ahora es mandar unas cartas documento que nos estamos preparando, mandar carta documento invocando la nulidad, basándose en toda la doctrina y la jurisprudencia que está en el fallo. Seguramente las empresas van a contestar negando y bueno, ahí se abrirá el procedimiento judicial para pedir el cese para el caso de las personas que todavía están cobrando el 75 y por otro lado el cobro retroactivo. Está bien, una pregunta también para despejar todas las dudas, ¿no? ¿Esto tiene que ser una acción individual de cada trabajador, cada trabajadora? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos, porque el fallo invoca que tiene que tener la firma o del trabajador o del representante gremial. En el caso concreto no hay representación gremial, o sea, es la FAESIS que se arroga la representación de todos los trabajadores, pero no así el delegado de base. Lo que están pidiendo es el fallo, la firma del delegado de base. Ahí está. Nos quedó mucho más que claro. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar hablando próximamente si tenemos novedades al respecto y como siempre, muy claro lo tuyo. Muchas gracias. Un abrazo, Mario. Nos vemos. Hasta luego. Así pasó por nuestro programa Martín Aguirre, quien nos dejó muy claro cómo es esto de el fallo que dio por caído las suspensiones en el sector comercio y en realidad en todos, ¿no? Porque hacía caer también las suspensiones que habían pactado la UIA con la CGT. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Nosotros de algún modo queríamos tener estos temas que son los que nos importan al día de hoy. El tema del bono, el tema de este fallo era muy, pero muy importante. Para cerrar el programa y decirles, contarles qué es lo que va a pasar próximamente con respecto a el tema de cómo va a continuar la lucha con respecto al tema del bono. Les contamos que vamos a tratar de coordinar, nosotros vamos a poner nuestra mejor predisposición, nosotros estamos dispuestos a acordar con todas las personas que haya que acordar, sindicatos, agrupaciones, delegados que estén por ahí sueltos, demás, de cualquier lugar que nos quieran llamar, para ver si podemos coordinar un día de huelga, ¿no? Nosotros podríamos estar anunciando ahora el día, porque nosotros ya teníamos planificado y teníamos de algún modo decidido qué día íbamos a parar. Pero nos pareció prudente y al recibir el llamado de varios delegados de otras filiales, al recibir llamados de algunas agrupaciones también, nos parece prudente esperar a final de esta semana, porque por ahí tenemos suerte y se termina destrabando la negociación y terminamos consiguiendo el bono que estamos buscando. Y de lo contrario, para finales de semana vamos a estar diciendo qué día vamos a parar la semana que viene. Pero si no hay novedades esta semana, vamos a parar. Hay dos empresas, tanto Carrefour como Walmart, que tienen acciones comerciales muy, pero muy fuertes, ¿no? Y me parece que no van a querer perder un día de venta en estas fechas tan importantes. No es nuestra intención tampoco que las empresas tengan un perjuicio. Deben entender que lo único que estamos buscando es que nuestros trabajadores y trabajadoras, que nosotros
que somos trabajadores esenciales, podamos acceder al beneficio de un bono que nosotros, repito, lo estamos pidiendo en forma permanente. ¿Sí? Algunos compañeros y compañeras salieron a pedir un bono extraordinario. Nosotros no entendemos si esa palabra, a ver, si tomamos literal la definición de la palabra, sería por única vez. Nosotros estamos buscando que este bono sea permanente, ¿sí? Porque hay otros compañeros y compañeras que se pronunciaron y pusieron alguna cifra. Algunos pusieron un bono de 25.000 pesos que lleve un pago mensual de 5.000 hasta marzo, momento de negociar nuevamente la paritaria, de sentarse a negociar nuevamente la paritaria. Así que vamos a ver qué pasa, pero para ir cerrando el programa del día de hoy, felicitar, repito, a quienes tomaron la decisión de salir a luchar, felicitar a cada trabajador y trabajadora que adhirió con sus delegados al legítimo reclamo y llamarlos a luchar, llamarlos a levantar las banderas por un bono digno, por un salario digno, y que ojalá en el futuro no tengamos que hacer más estas cosas, que estas acciones individuales determinen si se puede llegar a compensar una mala paritaria. No, esperemos que en el futuro una paritaria sea negociada de verdad. Así que quería decir eso. Me estaba olvidando una cosa, le comento, lo habíamos tocado la semana pasada al tema, comentarles que los trabajadores y trabajadoras de call center acordaron finalmente un aumento salarial, ya que habían quedado afuera de la negociación, y nosotros nos habíamos comprometido a traerle las noticias que había con respecto a ese tema en el día de hoy, así que estamos cumpliendo con eso. También felicitaciones a las compañeras que estuvieron luchando fuertemente en los call centers para que esto sea posible. No hay mucho más para decir. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar junto a La Voz de Comercio. Hasta el martes que viene.